a invitar al doctor Marcelo López Mesa. El doctor López Mesa es abogado, tiene una maestría en Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En 1997 obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales con la máxima calificación, 10 puntos, y es autor de 38 libros de Derecho Civil o Procesal Civil. Posee destacadas publicaciones nacionales e internacionales en la materia de desempeño como profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Belgrano. Además es un académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. También fue asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con ustedes el doctor Marcelo López Mesa. Sean mis primeras palabras, buenas noches, sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Fundación Contemplatio, a la UCEMA, a Alejandro Rescati, que me hizo llegar la invitación, por haberme invitado hoy a estar ante ustedes, ante un público tan calificado, y a todos ustedes por la presencia. Como no soy demasiado bueno para las cuestiones formales y no quiero omitir a nadie, y el tiempo es breve, iré directamente al punto. El diablo tiene una gran habilidad, que es hacerle creer a la gente que no existe. Las ideologías tienen la misma habilidad, sobre todo cuando son de izquierda, hacerle creer a la gente que el derecho es un producto puro, insípido, incoloro, y que las ideologías no lo contaminan. Muchos de nosotros hemos estudiado en universidades que comenzaban su carrera, su currícula, con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Eso hizo que mucha gente, aún hoy, siga creyendo que el derecho es inmune a las ideologías, lo cual es una monstruosidad. Sobre todo a la luz de las cosas que uno ve en nuestro país, en especial en nuestro país, todos los días. Nosotros que somos latinoamericanos, tendríamos más bien que hacerle caso, no tanto a Kelsen, sino que aparte es una cuestión de la historia del derecho a esta altura, seguir hablando de libros de 1920, 1930, hoy no tiene sentido. A un autor colombiano, Diego López Medina, que escribió la teoría impura del derecho. Esa es mucho más parecida a la que tenemos nosotros alrededor nuestro, porque el derecho nuestro es impuro. El Código Civil y Comercial surgió de una componenda. No vamos a entrar en detalle a estas alturas, pero surgió una componenda entre miembros de la Corte y el gobierno anterior. Un código hecho a las apuradas, a medio terminar, y hoy lo estamos padeciendo. Voy a contar una pequeña anécdota. Una alumna, soy profesor titular de Derecho Civil hace muchos años, después de los 25 años no fui más adjunto de nadie. A los 23 fui adjunto en La Plata y después fui titular siempre. Una alumna el otro día me dice, doctor, ¿alguna vez vamos a aplicar el código de Vélez? Digo, ¿perdón? Dice, sí, dice, ¿alguna vez vamos a aplicar el código de Vélez? No, mi hija, le digo, escúcheme una cosa, usted deja que se reciba 3 años más, ya va a llevar 12 años de vigencia del Código Civil y Comercial. El derecho transitorio no es de goma, no llega tanto, o sea que nunca lo van a aplicar. ¿Y por qué muchos profesores no siguen enseñando el Código de Vélez? Porque no saben, porque no lo conocen, a este no se tomaron el trabajo. Entonces, y hice una pequeña exploración investigativa espontánea, asistemática, digamos, y llegué a la conclusión de que en la UBA y en otras universidades privadas también muchos profesores siguen enseñando el Código de Derecho. Y después, a lo mejor, con suerte, los últimos 5 minutos de cada clase hablan del nuevo. Imagínense la formación de esa juventud. Entonces, tenemos que hablar sobre cosas concretas, no sobre abstracciones. Y entonces tenemos que decir que la ideología, y en esto nos vamos a apartar del concepto original de ideología, que era el que creó de Tracy, un autor francés, que decía que era el camino hacia el conocimiento de las ideas. Las corrientes socialistas, comunistas, los totalitarismos han envilecido tanto a la ideología que realmente no se puede sostener ese concepto angélico. Y entonces la ideología hoy
es algo que en muchos casos se compenetra con la legislación, pero en Argentina, como en general las ideologías son bastante berretas, felizmente, en general eso se hace larvadamente, no de un modo a la vista, no de un modo aparente, sino más bien larvado. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué ideologías hoy están presentes en el derecho vigente y qué habría que cambiar? Y entonces tenemos que decir que realmente las ideas, por ejemplo, de Antonio Gramsci han hecho estragos en nuestro derecho. Gramsci ha convencido a la gente de que es normal algo que es profundamente erróneo, como por ejemplo que pueda haber intelectuales orgánicos de un partido político. La palabra intelectual orgánico es una guerra de palabras, porque si es intelectual no es orgánico, porque ve la verdad aunque no la quiera ver. ¿Cómo me gustaría a mí no ver ciertas cosas? Sin embargo, se me presentan con una absoluta lucidez, una absoluta... Entonces, Gramsci convenció a la gente de que el derecho debía ser ideológico, por ejemplo. Hay que salirse de todos ese tipo de equivocidades hechas a propósito. Y entonces, hablando ya del Código Civil y Comercial y de cómo habría que comprenderlo y de cómo habría que mejorarlo, obviamente no cultivo la idea de volver al pasado. Cuando uno tiene algún conocimiento político, yo he tenido cargos más bien de asesoramiento político, pero he estado en contacto, uno se da cuenta que la vuelta al pasado es una tentación angélica, pero absolutamente imposible. Entonces no se puede, como algunos creen, derogar el Código Civil y Comercial y volver al anterior. Sería una locura, un delirio. Hay que mejorar lo que tenemos. Recién ahora lo están conociendo. ¿Se imagina si lo derogamos? Es un salto al vacío. Entonces, sí quisiera poner en la atención de ustedes en algunos aspectos. El Código Civil y Comercial argentino es un código que en algunos aspectos ha dado una vuelta de campana al derecho argentino, como si fuera un barco que se ha dado vuelta. El senador Pagotto, Alberto, Lagos y algunos amigos, que son, digamos, más afines a mí que los más jóvenes de ustedes, recordarán que cuando nosotros éramos jóvenes y estudiábamos, el orden público argentino, que es el límite que tienen los particulares para poder pactar válidamente, el orden público argentino era una cosa un tanto extraña, pero era aceptado, era conservador en cuanto a la persona y a la familia, y era liberal en economía. Una cosa para los americanos tal vez un tanto rara, porque los americanos cuando son liberales, lo que ellos llaman liberals, son gente que es casi de izquierda para nosotros. El Partido Demócrata, por ejemplo, tiene mucha gente que es más bien izquierdista, matizada, no comunista, pero sí con algunas ideas que para nosotros son un poco abruptas. Y para los conservadores, que realmente están en el republicanismo, son gente muy de derecha, digamos. Pero acá en Argentina había un orden público de la persona y de la familia que era conservador. Uno no se podía divorciar, uno no podía cambiarse el sexo, no podía cambiar el género, no se podían vender órganos, o sea, había un montón de cosas que no se podían hacer. Pero había una gran libertad económica. El Código Civil y Comercial y algunas leyes que se sancionaron en los últimos 10 años, 15, han dado vuelta a esto y han hecho que el derecho de la persona y de la familia, el orden público de la persona y de la familia sea libérrimo, pero que estemos sujetos casi a una dictadura económica. Es decir, uno puede autopercibirse aborigen, uno puede autopercibirse mujer siendo hombre sin cambiar la genitalidad o al revés, uno puede autopercibirse de género fluido, lo cual no sé bien qué significa, pero bueno, pongámosle. Pero comprar y vender dólares entre particulares no. Lo cual muestra dónde estaba lo importante para el kirchnerismo, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas hay que ponerlas a la luz. Y como por ejemplo hay que poner a la luz que hoy en día, todavía, y espero que este gobierno tome nota de lo que voy a decir, hoy en día todavía para ser juez hay que someterse a un curso de ideología en estado puro, porque no se puede ser juez sin haber cursado todo ese asunto de la ideología de género.
Eso es una aberración, porque se está moldeando, se está formateando a los jueces a una determinada ideología que no necesariamente deben compartir, porque para muchos de nosotros eso es gravosamente inconstitucional. En segundo lugar, hay normas, como el artículo 31 del Código Civil y Comercial y la Ley Nacional 26.657, que algunos llaman Ley de Salud Mental, que en realidad es la ley de los derechos humanos de las personas que están afectadas en salud mental, que no es lo mismo. Son normas que tienen una ideología, que hacen que la internación de una persona que está fuera de sus cabales solamente pueda ser voluntaria, y que esa persona se puede ir cuando quiera, y que pueda volver a su edificio y matar a 4 personas o matar a la madre porque no le dio dinero para comprar drogas. Entonces, esto es ideología. Pero claro, encima es una ideología berreta. ¿Por qué? Porque yo pongo el énfasis en esto. No es que si a lo mejor fuera técnicamente mejor sería igual. No. Lo que pasa es que además es técnicamente muy precaria. El que redactó la Ley Nacional de Salud Mental, supuestamente 26.657, era un psicólogo. Esto es como darle a un quiropráctico que redacte la Ley de Ejercicio de la Medicina. Gente que no puede nada más que lidiar con las causas de los problemas, que no puede solucionar, no que las consecuencias de los problemas, que no puede solucionar las causas, no puede dictar una ley en la materia. Además, esta ley logró un consenso. En general, en la materia médica, los anestesistas, sobre todo ellos, están agrupados en una entidad que los defiende magníficamente bien. Otras tienen 2. Bueno, los psiquiatras tienen 4 asociaciones que los nuclean, están muy divididos. Esta ley 26.657 logró la unanimidad, todos en contra. Todos los psiquiatras de las 4 asociaciones están en contra. No habría que cambiar algo, digo yo, no habría que hacer una ley en donde haya una cosa intermedia, no esos virajes violentos de una punta a la otra del péndulo a que nos tienen tan acostumbrados la política y la legislación, que hoy pasamos de incendiarios a bomberos y mañana otra vez incendiarios. Entonces, no habría que hacer una ley intermedia que no permita que la gente sea arrojada en mazmorras, pero tampoco que se suelte a personas que son verdaderamente peligrosas sin tomar ningún recaudo. Esto es ideología, esto está en la ley vigente. En tercer lugar, hay una ideología confusa en el Código Civil y Comercial. Es más, yo creo que hay varias ideologías, porque como, digamos, hicieron una especie de socialización del código, nombraron 100 personas, posiblemente para conseguir propagandistas que después salieran a defenderlo. Cada uno quiso poner su parte, y en muchos casos el entusiasmo hizo que se duplicaran artículos, que hubiera cosas contradictorias. Entonces, hay ideologías como, por ejemplo, una ideología profundamente antiindustrial y anticapitalista en el Código Civil y Comercial. Yo digo, no, un país que tiene los problemas industriales que tiene el nuestro, es decir, que la industria está yendo a las multinacionales, que están muchos problemas incluso de poder exportar, de poder producir. Nadie se dio cuenta que no se podía poner en un Código Civil y Comercial como eje del sistema de responsabilidad la teoría del riesgo creado, porque eso hace que la gente no arriesgue, que los emprendedores no arriesguen, que no se abran nuevas fábricas, nuevas empresas. ¿Para qué va a arriesgar si sabe que está condenado de entrada? Es algo así como la causalidad material, como está redactado en el artículo 1757. Entonces, primera premisa, no quiero aburrirlo, pero primera premisa que vamos a sacar de esta charla con ustedes, que les quede claro: el Código Civil y Comercial es la ley más urgentemente necesitada de una reforma, pero no de una reformista, de una gran reforma. No un cambio cosmético, sino que hay que hacer que esto funcione, porque es como el ornitorrinco en Australia, una especie que no se sabe bien qué, pero claramente no es linda, no es para tener de mascota. Entonces, uno puede decir muchas cosas, por ejemplo, que es un código a medio terminar, que visto panorámicamente incluso es inconstitucional. Yo digo, ¿no? Así como nadie se dio cuenta del asunto este de riesgo creado que acabo de hablar, nadie se dio cuenta que dejar un código a medio terminar y devolverle a los jueces la posibilidad de completar las normas en el caso concreto es gravosamente inconstitucional por violación del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
Los jueces no son colegisladores. Los jueces tienen que aplicar la norma, que puedan hacer la norma del caso concreto, interpretando mejor, bueno, sí, pero no pueden ser colegisladores, no pueden completar el mandato normativo faltante. O sea que el código requiere un montón de trabajo, y después hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, en un código civil y comercial, en donde todo el mundo responde objetivamente, donde el eje es el riesgo creado, las clínicas médicas no. Artículo 1756, última parte. Eso lo descubrí yo y nadie dijo nada, por las dudas. Yo digo, qué raro, ¿no? Los padres responden objetivamente, como si los chicos fueran cosas peligrosas. Bueno, a veces no son. Los tutores, los patrones ya responden hasta por la ocasión, ya demasiado, se pasaron para el otro lado. Los establecimientos educativos. Ahora, los establecimientos que tienen personas internadas, no. Ahí hay que probar la negligencia. Pareciera raro, ¿no? No es que uno diga que el lobby del gremio médico ha estado presente allí, no, seguramente que no. Yo soy un inocente, así que no creo en esas cosas, pero bueno, a lo mejor algún mal pensador podría pensar eso. Y después tenemos, por ejemplo, algunas normas que son profundamente equivocadas, como los artículos 1717, 1718 y 2240 del Código Civil y Comercial, que evidentemente no comprenden bien el tema de la antijuridicidad, el tema de la legítima defensa, las causales de justificación. Y con esto termino. El Código Civil y Comercial evidentemente desaprueba al legislador y evidentemente desaconseja indirectamente el uso de la legítima defensa. Artículos 17 y 18, y sobre todo la legítima defensa de la propiedad, de la posesión, 2240. Mi pregunta es, para que el legislador desaconseje, desincentive a las personas que se defiendan, ¿no tendría que asegurarles por lo menos que la policía tiene el control de la calle? Porque si no, directamente es elegir un perjudicado, elegir una víctima. Por el contrario, yo he tenido la suerte, el hijo de una maestra de grado del sur de la provincia de Buenos Aires, que siempre consideré de clase media, y que pude estudiar en Europa y en Estados Unidos, cosa que hoy es impensable. Durante mi paso por Estados Unidos aprendí algunas cosas y me hice muy fan del estilo de vida. Y una de las cosas que aprendí fue lo que ellos llaman la Castle Doctrine, la doctrina del castillo. La idea de que la casa de una persona es un castillo y es inviolable. Si encuentra en Estados Unidos a alguien dentro de su casa y usted le pega un tiro, nadie le va a preguntar nada, porque ahí no estaba cazando mariposas. Acá, si uno llega a tener la desgracia de que se le meten a la casa y uno llegase a querer defenderse, lo más probable es que termine detenido. Y que después tenga que explicar que bueno, que en realidad, pero el pobre muchacho estaba drogado, usted se aprovechó de que estaba drogado, pero una cosa iba a hacer cualquier cosa este muchacho. No, eso no. Entonces, la defensa de la posesión en el artículo 2240 del Código Civil argentino es profundamente ideológica. Es más, tiene un sesgo ideológico absolutamente equivocado y debe necesariamente ser cambiada. Porque todo el esquema de defensa de la posesión del Código Civil y Comercial, artículo 2238, 2246, es un accidente buscando suceder. Es una colección de tonterías, una colección de ineficacias. Entonces, ¿cómo puede ser que ese código haya regido ya casi 9 años, está pronto a cumplir el 9º aniversario de vigencia, y este tipo de cosas permanezcan por lo menos sin salir a la luz? Finalmente, cuando hablamos de la defensa del domicilio, de la vivienda de una persona, no hablamos de una suma de ladrillo, de lo que pueda tener adentro, sino que los que somos personas de bien, criadas con ciertos valores occidentales, cristianos, sabemos que una casa, nuestra casa, es mucho más. Defender la tranquilidad del hogar es defender, por ejemplo, la virginidad de hijas chicas, porque la gente exaltada, drogada, puede hacer cualquier elegida. La decencia de la esposa de uno, la tranquilidad del hogar, el hecho de que no le arruinen la vida definitivamente. Entonces no estamos hablando de una cuestión netamente económica, climatística, estamos hablando de mucho más. Y quien, como yo, he tenido a mi cargo la batalla cultural
contra el Código Civil y Comercial porque de movida me di cuenta de lo que era. Y como en Europa me enseñaron a pensar por mí mismo y no a seguir cantos de sirena, de movida dije lo que pensaba y me costó varios años de ostracismo, no me invitaban a ninguna parte, era un marginado, hasta que la realidad hizo lo suyo. Mostrar quién estaba en lo correcto y cuáles eran ensoñaciones de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, la obra magnífica de Shakespeare. Entonces, la realidad es aquella de la cual no puede escaparse aunque uno quiera. Y la realidad pone a cada uno en su sitio y a cada ley le muestra su límite. Como decía Horacio Romero Villanueva hoy, hay una cosa que las leyes no pueden ser, que es voluntaristas. Una ley voluntarista no es una ley, es una expresión de deseos. Hay una ley, por ejemplo, que dice que todo pago, todavía está vigente, todo pago superior a 1.000 pesos es inválido. ¿Ustedes se imaginan? Menos de $1. ¿Ustedes se imaginan si hubiera que instrumentar o sea, directamente, eso no tiene en cuenta aparte de una carretilla, llena de dinero en algunos casos. Todo ello nos hace pensar que tenemos que construir un nuevo derecho. Tenemos que construir un derecho para una sociedad republicana. No una sociedad para un espejismo, para una sociedad populista, donde el derecho no importa porque total lo que importa son los señores feudales y nada más. Si queremos vivir realmente en una sociedad democrática y ver que esa sociedad democrática pueda progresar, tenemos que construir un derecho acorde. Porque el gran problema de este país no es la economía, es el derecho. Si tuviéramos un derecho vigente, tuviéramos una justicia que lo aplique y una legislación sensata, la política antes o después se tendría que amoldar a los dictados de ese derecho o terminarían todos presos. Que eso es lo que no se termina de ver. Entonces, el derecho es fundamental para tener un país previsible, seguro, para generar confianza. Sin confianza no hay inversión. Yo pertenecía alguna vez a un gobierno que tenía como eslogan Neuquén es confianza. Y generó inversiones que hoy todavía disfrutan los argentinos, como lo de Vaca Muerta. Entonces, la confianza, la certeza, la seguridad jurídica reposan en la existencia de una ley mejor que la que tenemos que empezar a cambiar, y una magistratura también mejor que la que tenemos, que se encargue de hacerla aplicar. Hoy la Corte Suprema, 6 de junio, dictó el fallo Tabacalera Sarandí. Hoy se terminó un curro fenomenal que le había costado al Estado argentino 1.060 millones de dólares solamente de capital. Imagínense con los intereses a tasa IVA. Curiosamente, algunos jueces que dictaron cautelares a favor no se habían dado cuenta. La Corte Suprema, yo no estoy muy de acuerdo siempre con la Corte Suprema, pero debo decir que me enorgullece que haya dictado la Corte Suprema un fallo como el de hoy, que creo que ponen las cosas en su lugar. Por esa Argentina que nos duele, que todos soñamos que un día a lo mejor ver mucho mejor de lo que es hoy, por esa Argentina tenemos que hacer el esfuerzo de tener un mucho mejor derecho. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor López Mesa y quien tiene alguna pregunta, este es el momento. Allá el doctor. Después. Buenas noches. Sí, doctor López Mesa. La verdad celebro sus palabras y la pregunta que tengo es ¿qué haría para reformar el código? Un proyecto de reforma de los distintos artículos que no fue muy conocido, el Código Civil y Comercial, que es la materia. ¿Cuáles son las modificaciones cómo trabajaría estas modificaciones? ¿Vos te referís al proyecto de Pizarro y de Rivera? De lo que hablaste recién es el proyecto de Pizarro y de Rivera. Normalmente quienes fueron parte del problema no suelen ser parte de la solución. El proyecto de Pizarro y Rivera, con el respeto que yo les tengo, es un proyecto de compromiso. Es un proyecto que obviamente mejoraba cosas que son indefendibles del Código Civil y Comercial, pero con un criterio de quedar bien con todos. A mí nunca me ha gustado quedar bien con todos.
Es como en la película El Encargado, cuando dice Franchella que a él no le gusta la gente que trabaja de ser buena. Creo que es un hallazgo esa frase, ¿no? Generalmente los que trabajan de ser buenos es porque esconden el secreto que ponía los pelos de punta. A mí no me gusta la gente que trabaja de quedar bien. Yo creo que ese código no es cuestión de atraerle 200 artículos. Porque lo que tiene es un código que no funciona, que hay que darle funcionalidad. Entonces, me parece que hay que hablar mucho más de 200 artículos y mucho más que con un criterio cosmético. Entonces, creo que hay que hacer una... cuidado, yo tampoco soy partidario de hacer el código de López Mesa. Lorenzetti hizo el código de Lorenzetti. Yo creo que fue un gravísimo error. Porque habría que haber tomado el código de Vélez, mantenido la estructura y mantenido la numeración y hacerle todos los cambios que había que hacer adentro. Porque entonces la gente sabía dónde estaban las cosas. Recién ahora están empezando a saber más o menos dónde están las cosas. Y como el código es asistemático, bajo el título respectivo de cada materia se encuentra una parte de la regulación. Está dispersa. Yo la he encontrado después de 10 años de buscarla y de comentarla, pero realmente a veces no se encuentra tan fácil. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran reforma del Código Civil y Comercial, pero sin saltar al vacío otra vez. Es decir, manteniendo la estructura y manteniendo la numeración del actual código y poniendo bis, ter, cuater, quinquies, lo que haya que agregar, pero sin modificar mucho estructura y numeración para no volver a confundir a la gente. Y sobre todo sin hacerlo saltar por los aires, es decir, hay que hacer una evolución. Yo nunca he creído en las revoluciones. A mí las revoluciones, la Revolución Francesa empezó rebelándose contra la monarquía y terminó instaurando un imperio. Entonces, las revoluciones son peligrosas. Entonces yo no pretendo hacer una revolución, lo que sí creo que hay que hacer una evolución en el Código Civil y Comercial. Ese código hay que tomarlo como un borrador y hacer el definitivo, el que vale, el que es. Y creo que ese es la fundamental obligación, el principal deber de esta legislatura, de este Parlamento. Me parece que no podemos seguir mucho tiempo más con el código que tenemos porque ya se ve que hace agua por todos lados. Por otra parte, los jueces mucho no lo aplican. Los jueces también siguen aplicando el código de Vélez y le cambian el numerito. ¿Cuál es? Porque tiene los principios del código de Vélez y los principios del Código Civil y Comercial, los principios rectores, son incompatibles y los valores también son incompatibles. Entonces, el hecho de seguir con las mismas ideas y cambiar el numerito no soluciona los problemas. Así que una reforma completa, no de compromiso, pero sin saltar al vacío siempre. No sé si te respondí. Una segunda pregunta. Siempre, Marcelo, yo pienso que la idea que vende la política, que nos vende, y me hago cargo como parte, es que el derecho está para protegernos, ¿no? ¿Qué opina usted? Quería saber si era legal en la República Argentina el uso del alambrado eléctrico perimetral. Bueno, muy buena pregunta. Yo cuando fui a Porto Alegre, cuando era todavía juez de Cámara, me llevaron a ver varias cosas, entre otras cosas un barrio muy coqueto, muy lindo, que estaba rodeado cada casa por alambrado perimetral. Yo me sorprendí, digo, fendículas eléctricas. Yo técnicamente llamo fendícula eléctrica. Uno llega a poner fendículas en la propiedad de uno acá, y hay quien se muere acá, lo cocina. Pero los jueces lo mandan guardar, pero años. Entonces pregunté, digo, ¿qué tema del alambrado eléctrico, el tendido? No, dice usted, eso acá es normal. ¿Y cómo lo regularon? Una ordenanza del municipio de Porto Alegre. Miren si lo consideran normal, que una simple ordenanza del municipio, como si fuera una ley de acá de la ciudad. O sea, acá dirían que es materia federal, que... Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que permitirlas. Más allá de que hoy con los lugares de electricidad a lo mejor sería un poco salado, ¿no? Pero bueno, en definitiva cada uno pone el dinero donde le parece. Yo creo que ese tipo de cosas hay que permitirlas. Si está dentro de la propiedad de uno, no digo que salgan hacia afuera, está dentro de la propiedad de uno y uno lo pone de un modo tal de que no exponga a terceros a riesgo, sino a las personas que se introducen, no me parece mal, yo estoy de acuerdo. Y creo también que hay que aprender, aprovechando tu pregunta, creo también que hay que aprender de algunas cosas, algunos precedentes extranjeros. Yo tuve el honor, bueno, mi abuelo español, desde chico me crió en esa cultura
española, gallega, digamos, sobre todo de un lado, porque no hay una España, hay dos. Está claro hoy que hoy gobierna la otra España, no la nuestra, pero bueno, independientemente. Entonces, cuando yo fui pasante, tuve el honor de ser pasante de la justicia española, aprendí algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, una doctrina que tienen ellos, que es la teoría de la asunción voluntaria de riesgos graves. Que la crearon ¿para qué? Para los cachorros de ETA, para el llamado Jarray, que iban a hacer manifestaciones violentas, tiraban bombas molotov, rompían vidrios, apaleaban gente, y después no había sido nadie. Y después si le pegaban un balazo de goma o algo, o en la refriega y alguno era lesionado, pobre, le demandaba al Estado español. Hasta que el Tribunal Supremo, el mejor tribunal de habla hispana del Occidente, a mí me da gracia cuando comparan alguna corte nuestra con nada que ver, el mejor tribunal de habla hispana del Occidente, el Tribunal Supremo de Madrid, dijo, ¿qué pretende? ¿Que le tire flores? Si participa de una manifestación violenta y usted sabe a qué va, usted asume el riesgo de que en la refriega o en la contención de esa masa, usted sufra algún daño. En ese caso la culpa es suya por haber ido. Y lo mismo dijo el Tribunal Supremo en una manifestación de delincuentes que iban a llevar a un narco al cementerio y con esa costumbre de tirar balas al aire y ese tipo de cosas que los festejan, le cantan, etc. Resulta que, claro, una de las balas pasó cerca de un policía y la prendieron. El tribunal aplicó el mismo criterio. Quien participa de un hecho delictivo, violento, asume lo que le pueda venir. Yo creo que tenemos que aprender de ese realismo y dejar de vivir en las abstracciones. Porque muchas veces uno ve que vivimos en abstracciones que a la larga nos terminan cobrando un precio muy alto. Muchas gracias, doctor.